Buenas ante todos, voy a comenzar a explicar el PPT que hemos creado en base a nuestro proyecto que estamos realizando. Nuestro proyecto tiene por título Design and Multiphase Analysis of MEMS Capacitive Microphone. Los integrantes somos Aibar Velázquez Johnny, Cabrera Márquez Jordi y Romero León John. Los objetivos los vamos a dividir en dos subpartes. Tenemos los objetivos generales y los objetivos específicos. Dentro de los objetivos generales, vamos a conocer los fundamentos de los sistemas microelectromecánicos, que vienen a ser los MEM, y conocer los principios físicos del funcionamiento de los capacitores. Dentro de los objetivos específicos tenemos aplicar el programa COMSOL para la simulación de un MEM. Vamos a diseñar un capacitor asimétrico de tecnología MEM en base al módulo AC/DC del programa anteriormente mencionado, y vamos a modificar un diseño que ya tenemos y vamos a comparar el funcionamiento de los dos modelos del capacitor. Dentro del marco teórico vamos a explicar los MEM. Entonces, como vemos, los avances en el campo de los semiconductores han dado lugar a muchos circuitos integrados con características tridimensionales. Estos dispositivos son los llamados ahora los sistemas microelectromecánicos, que pueden resolver muchos problemas que un microprocesador no puede hacer. Entonces, dentro de estos MEM vamos a encontrar que están formados por silicio, van a estar formados por polímeros y van a estar formados por metales. Y ahora vamos a ver un condensador. El condensador eléctrico es un dispositivo electrónico pasivo y es capaz de almacenar energías y crea un campo eléctrico con esa energía. Está formado por dos superficies y en medio de las dos superficies está el dieléctrico. Como vemos acá, está explicado el capacitor, que tenemos las dos superficies que son conductoras y en medio vemos al dieléctrico, y esto se crea, dentro de ahí se crea un campo eléctrico, y ese campo eléctrico está relacionado con la densidad de carga y por la permitividad en el vacío, como vemos en las ecuaciones acá mencionadas, que el nabla del campo eléctrico está relacionado con la densidad de carga y la permitividad en el vacío es sub cero. Y vamos a ver por qué es un condensador de micrófono, ¿no? O sea, por qué hemos utilizado un condensador. Entonces vemos porque los micrófonos de un condensador van más allá de los micrófonos comunes, ya que poseen un nivel de captación de sonido mucho más elevado de lo normal. Esto significa que va a captar menores frecuencias que no podemos captar con un micrófono convencional, y esto nos permitirá obtener un mejor audio, una mejor calidad de audio, de sonido. Dentro del marco metodológico tenemos la parte que vamos a usar dentro del programa, ¿no? Que es el AC/DC módulo. Y ese módulo se ha creado a partir de la decisión y mejora de las formulaciones estática y causestática del módulo de electromagnetismo precedente. Eso es una mejora, el AC/DC. Entonces, acá vamos a explicar nuestro circuito, que es del micrófono, que vemos acá un HM, que estos parámetros lo vamos a definir en la siguiente página, y vemos que hay un electrodo, una resistencia de que es una R de preamp, que es preamplificador, y una fuente de voltaje del polímero. Y vamos a ver una membrana. Esta membrana vamos a medir acá su sensibilidad y vamos a ver su deformación en los resultados posteriormente, que se va a hablar mis compañeros. Acá ya observamos las dimensiones, las ecuaciones con las que vamos a trabajar. En el anterior PPT hemos visto la figura del circuito que vamos a usar, y acá están los parámetros y la descripción de cada parámetro. Y vamos a aplicar al inicio una, una, una presión P sub 0 que es igual a 0 pascales. Ahora, dentro de los materiales y equipos vamos a usar el software, el COMSOL Multiphysics, el 5.4 es el software que hemos estado usando en laboratorio. Y también vamos a usar el software MATLAB, ya que vamos a hacer una extensión de nuestro proyecto, lo vamos a hacer en MATLAB, y ahí se va a poder verificar la simulación también correctamente.
Lo que se verá a continuación son los principales pasos de simulación. Separaremos este proceso en dos etapas. La primera va a consistir en poder simular un micrófono de condensador sin modificaciones. Y la segunda etapa será en simular un micrófono de condensador, pero con modificaciones. Ahora, esta modificación que se le va a agregar va a ser una pequeña porosidad en la membrana del micrófono y también unas pequeñas ondulaciones para ver qué cambio produce en lo que es la sensibilidad, ya que esta característica es la más importante de todo micrófono de condensador. Ahora lo que se prosigue a hacer es simular lo que es un micrófono de condensador sin modificaciones. Pero antes de ello tenemos que saber qué es lo que se va a simular. Y lo que se va a simular es la parte roja que se señala en esta figura, que vendría a ser prácticamente la mitad de nuestro diseño. Y la otra mitad se va a generar automáticamente seleccionando el modelo de geometría axisimétrica. Y de esa manera se podría completar todo el diseño. Y únicamente lo que faltaría añadir sería este circuito externo que está formado por una fuente de voltaje y una resistencia, ¿sí? Ahora, lo que se hace para poder diseñar o simular este prototipo es primero declarar o exportar, mejor dicho, los diferentes parámetros que ya nos da de por sí el programa COMSOL. En la página del COMSOL nosotros encontramos este cuadro donde están los parámetros que vamos a utilizar y únicamente nosotros lo que hacemos es exportarlo y utilizarlo. Empezamos creando nuestro prototipo en figuras geométricas. La primera figura geométrica sería un rectángulo con un ancho y un alto determinado y otro rectángulo con un ancho y alto determinado. Se puede ver en la imagen que estos dos rectángulos se van a acoplar. Un rectángulo es el que está un poquito más grande y el otro es el que está en un extremo, que es el más pequeño. Y prácticamente este sería el prototipo para empezar a simular y obtener los resultados de nuestro micrófono de condensador sin modificaciones. Lo que viene a continuación es añadirle a ese prototipo rectangular un circuito externo que está conformado por una fuente de voltaje y una resistencia de preamplificación con determinados valores. Y lo que se hace luego es acoplar la membrana a este circuito para que puedan realizar una función en conjunto. También se le añade a la membrana propiedades elásticas para que ésta pueda ondular. Lo siguiente que viene es ya poder verificar los resultados que se obtuvieron de esa simulación. Podemos verificar aquí lo que es la velocidad instantánea de superficie. La superficie es rectangular. Podemos ver los diferentes campos que presenta esta velocidad en diferentes partes de la superficie. De igual manera, el potencial eléctrico se va a dividir o se va a distribuir en toda esa superficie del rectángulo que es nuestro prototipo. El parámetro más importante que se debe simular en todo micrófono de condensador es la sensibilidad. Esta sensibilidad se obtiene mediante esta fórmula y lo que mide es la relación que va a existir entre el voltaje de salida con la presión de entrada que nosotros le vamos a agregar. Esta fórmula que hemos presentado la añadimos en el programa y le damos el nombre de sensibilidad para que nos pueda botar esa gráfica. Ahora, esta gráfica de acá va a ser la deformación. La deformación que va a tener la membrana, ya que es una membrana ondulante, va a presentar ciertas diferencias en sus dimensiones, ya que va a estar ondulando. Y esta gráfica es lo que nos presenta un campo de desplazamiento en la componente Z, en unidades de metros. La representación 3D de la deformación de la membrana, alrededor de 300 Hz, va a estar dado de la siguiente manera. Es algo parecido a lo anterior, pero en este caso va a ser una representación en 3D, donde se puede ver claramente que la membrana va a ir oscilando con respecto al tiempo y con respecto a la frecuencia, que en este caso va a ser de 300 Hz. Ahora, lo que se ha presentado anteriormente es un micrófono de condensador sin porosidad y con pequeñas ondulaciones. Lo que viene ahora es presentar un micrófono de condensador con porosidad y con ondulaciones en la membrana.
Para este caso, lo único que se hace es añadirle un modelo más a lo que ya hemos simulado. Y ese modelo que se le va a añadir es el que está especificado acá. Tenemos que añadir el modelo de flujo en medio libre y poroso. ¿Por qué añadimos este modelo? Porque flujo en medio libre nos va a dar lo que es la ondulación de la membrana. Y el medio poroso es lo que queremos, que la membrana tenga poros para de esta manera ver cómo agentes externos afectan en su sensibilidad. Luego de elegir esta opción, se crea automáticamente la membrana con porosidad y ondulación. Simplemente ha sido un añadido a lo que ya hemos simulado anteriormente. De igual manera, vamos a calcular la sensibilidad con la misma fórmula para ver en qué tanto por ciento se diferencia uno con respecto a otro. Ahora podemos ver que la sensibilidad en comparación con lo anterior va a aumentar en cuanto a su magnitud. Y ese es un cambio sumamente importante, ya que la sensibilidad es la característica más importante que presenta todo micrófono de condensador. Y de esta manera se puede comprobar de que al agregarle ondulación y porosidad a la membrana, aumenta el grado de sensibilidad de ella. Y también podemos medir lo que es la deformación de la membrana. Esta deformación se puede ver que también aumenta. ¿Y por qué aumenta? Porque al tener poros la membrana, estas pueden estar sujetas a cambios producidos por agentes externos. Y también la ondulación que se le ha agregado va a hacer que ésta vaya cambiando de posición más comúnmente que el prototipo anterior. Por eso se puede ver que este campo de desplazamiento va a aumentar. Y bueno, eso sería todo. Bien, procederé a exponer la parte final de PPT, el cual corresponde a productos esperados, fabricación y manufacturación, y ampliación y mejora. Productos esperados. Como se sabe, los micrófonos de condensador poseen un nivel de captación de ruido mucho más elevado de lo normal, así como una buena nitidez. Esto significa que al momento de grabar ciertos sonidos, como puede ser nuestra voz o algún instrumento musical, estos se escuchen en la grabación mucho más clara, dando un toque muy profesional a los audios. Es por esto que el micrófono de condensador es muy empleado por la mayoría de estudios de doblaje cinematográfico y estudios de grabación musical, ya que estos realizan contenidos audiovisuales con este tipo de micrófono. En lo que respecta al futuro, se busca mejorar el proceso de toma de datos, ya que al ser muy sensible es capaz de captar sonidos muy pequeños que para nosotros podría pasar desapercibido y que no queremos en nuestra grabación. Fabricación y manufacturación. Respecto al silicio, se puede decir que es un elemento metaloide o semimetal, es decir, tiene propiedades intermedias entre los metales y no metales, lo cual lo convierte en un semiconductor. También que es el segundo más abundante en la corteza terrestre después del oxígeno. En sus aplicaciones que nos interesan es en la industria electrónica y microelectrónica. Gracias a su propiedad de semiconductor, la empleamos para la fabricación de obleas o chips para transistores, pilas solares y varios otros circuitos eléctricos. En lo que es el precio de producción de un micrófono de condensador, no se puede decir con exactitud, pero sí se puede saber cuál es más costoso para fabricar. Para ello tomamos como referencia el diafragma o membrana del micrófono, ya que es la parte más importante de este. La membrana es plana de forma cuadrada o rectangular y puede poseer perforaciones en la placa trasera, pero este es más difícil de hacer y eso es lo que elevaría su costo. Ampliaciones y mejoras. Para esta parte usamos el MATLAB. El COMSOL tiene como opción de guardado el poder guardarlo en formato .m, el cual es un formato utilizado por MATLAB. También se puede usar la extensión Nivelin, el cual es una aplicación descargable y que al instalarlo podremos verlo en el apartado de aplicaciones del MATLAB. Respecto al Nivelin, su uso es intuitivo y ya que le hemos pasado a MATLAB lo de COMSOL, podemos usar los datos
obtenidos para realizar modificaciones a las gráficas 2D y 3D, así como podemos observar acá en el PPT.